Regresamos con el Gran Retiro Internacional de Verano 2020, año de la reconciliación. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Bueno, pues nuevamente llegando a la finalización de la segunda etapa de este retiro del año de la reconciliación, este retiro virtual 2020, en el cual hemos recibido una serie de bendiciones extraordinarias. Yo meditaba la diferencia de este retiro con los anteriores, que siempre ha sido una bendición. Y cada vez que terminamos ese retiro, siempre platicamos con algunos hermanos y decíamos, bueno, no es por hacer de menos ningún otro retiro, pero este estuvo buenísimo. En cada retiro que hacíamos, así eran nuestros comentarios. Y vinieron estos pensamientos hoy a mí y digo, no voy a hacer de menos aquellos retiros presenciales tan hermosos, pero hemos tenido tantas bendiciones en estas 2 semanas que tenemos 6 días. Hoy culminamos el día 6º y la próxima semana vamos a continuar otros 3 días con muchos pastores que todavía no han podido entregar su mensaje y que queremos que ustedes los conozcan. Así que desde ya prepárese, porque miércoles, jueves y viernes de la próxima semana vamos a continuar y vamos a dejar libres sábado, domingo, lunes y martes para que los pastores se comuniquen con su rebaño. Bueno, les decía que hay cosas hermosas, extraordinarias, maravillosas que hemos tenido en este tiempo. Por ejemplo, nunca habíamos tenido un día en el que en todo el día ministraran siervas de Dios. Hoy lo tuvimos, hoy sí lo tuvimos y hemos sido profundamente equipados, bendecidos al ver la manifestación gloriosa y cumpliéndose el libro de los Hechos que dice, y en aquellos días derramaré sobre mis siervos y sobre mis siervas de mi espíritu, ¿verdad? Eso lo pudimos ver. Otra cosa impresionante es que no solamente han venido grupos de alabanza, sino que hemos traído a la iglesia entera al retiro virtualmente para que alaben junto con nosotros. Y así han habido otro montón de cosas que no me voy a dedicar a mencionarlas en este momento por causa del tiempo. Estoy muy feliz y esto es la etapa de finalización de esta faceta segunda del retiro virtual de verano 2020, el año de la reconciliación. Y si me permite, pues yo como pastor general quiero continuar y establecer algunas cosas que son bien importantes. Nosotros hemos estado hablando de la iglesia de la parucía. Lo empecé a hablar desde el miércoles, jueves y hoy. Le empecé a contar que esta era la iglesia número 6 de las 7 que se le escribe en la carta apocalíptica, o en el Apocalipsis, en el libro de la Revelación, ¿verdad? Y entonces hemos insistido mucho que la número 7 parecería ser una iglesia moderna, emergente, que está brotando en este momento con cierto tipo de doctrinas que no necesariamente encajan en la Biblia, y a las cuales el Señor le dice, yo conozco tus obras, tú ni eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, y tú dices que eres rico y que mucho te has enriquecido, pero no sabes que eres pobre, cuitado, miserable, ciego y desnudo. Bueno, lo que dice ahí. Pero también dijimos que en la iglesia número 6 se manifiesta la iglesia de Filadelfia, que es la que le hemos llamado la iglesia de la parucía desde ayer. Y es una iglesia extraordinaria a la cual el Señor le dice que la va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Solo quiero hacer una acotación recogiendo alguna espiguita. Hace algunos años, conversando con un hermano, que él insiste que la gran tribulación, él decía que si nosotros discipulábamos a las naciones, iban a haber naciones que no iban a estar bajo la influencia del anticristo cuando viniera la gran tribulación. Eso es lo que él decía. Y entonces yo decía, pero si aquí dice que todo el mundo. Entonces él me decía, no, pero eso es simbólico. Eso es todo el mundo habitado en la época en que se escribió el libro de Apocalipsis.
Bueno, América también estaba habitada, lo que pasa que no sabían, ¿verdad? Pero de todas maneras, hoy nos damos cuenta que todo el mundo, desde el norte hasta el sur, desde donde sale el sol hasta donde se pone, ha sido afectado. Entonces no me pueden decir que todo el mundo significa que unos pocos países no van a ser influenciados si este solamente es un ensayo, porque este solo es un ensayo. Ya cuando venga la gran tribulación va a ser en todo el mundo. Pero esta iglesia, Filadelfia, es guardada de ese momento, no en. Ahorita nosotros estamos siendo guardados en, pero en ese momento la iglesia va a ser guardada de, es decir, la van a sacar de ahí. Así dice el versículo 10, ¿verdad? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, pero entonces dijimos que esta iglesia la íbamos a identificar con mayor precisión en los versículos que le antecedían, al 10, que vendrían a ser, sí, desde el 7, pero el 7 tiene mucho que ver, muchísimo que ver, pero nos hemos quedado desgranando el versículo 8. Y también el 9 tiene mucha carnita deliciosa que compartir. Pero ahorita estamos en el verso 8, en donde dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, aparte de lo que ya dijimos, que mencionamos la iglesia fraternal, quedamos que habían 4 grandes grupos y que de una manera didáctica la quería poner de esta forma. Número 1, esta iglesia, estoy haciendo solo un resumen para poder continuar, esta iglesia es una iglesia de puertas abiertas. ¿Puertas abiertas para qué? Eso es lo que hemos estado conversando. Es una iglesia a la cual en esta versión de las Américas le dice poca fuerza, es una iglesia poca fuerza. ¡Ay, Dios mío! Número 3, es una iglesia que guarda la palabra. Interesante que guarde la palabra. Bueno, pero a su tiempo vamos a llegar ahí, primero Dios. Quizá la próxima semana, quizá en el domingo que a mí me toque predicarle a la congregación que Dios me puso a pastorear. Ahorita recuérdese que es un retiro que está dirigido a toda la misión y a todos aquellos que se quieran adherir para oír la palabra, ¿verdad? No estamos haciendo proselitismo, entre paréntesis, ¿ok? Estamos predicando simple y sencillamente. No niega el nombre. Entonces, habíamos dicho ayer que la puerta abierta, habíamos hablado de Noé, cómo esa puerta abierta significaba una nueva dimensión después del juicio, y insistimos en esto, que cuando esto se termine, aquellos que tienen un corazón sencillo delante de Dios, sus conciencias quizás están dormidas, van a salir de otra manera. La prueba en sí, déjenme recalcar esto, la prueba en sí misma no cambia a nadie. Eso lo vemos en la Biblia. Algunos, le pongo un ejemplo, dice la Biblia que vinieron 10 plagas sobre Faraón, y cada vez que terminaba una plaga, el Faraón se preocupaba cuando estaba en medio de la prueba. Primera plaga, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. Pero cuando la plaga cesaba, la Biblia dice que Faraón endurecía su corazón. O sea que la prueba, per se, la prueba por sí misma, no cambia el corazón de nadie. Es el Espíritu Santo el que nos va a cambiar. Si usted ha estado creyendo que la prueba va a cambiar, no. En medio de la prueba puede ser que hayan cambios de actitudes, pero esto lo que tenemos que ver es el fruto que va a salir. 10 veces se endureció su corazón Faraón, y Faraón endureció su corazón, y Faraón en medio de las plagas, Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, también en medio de las plagas, cuando el sol está hirviendo y causándole úlceras a los hombres, dice que no se arrepintieron ni de sus hechicerías, fornicaciones y todas las blasfemias que habían dicho, y volvieron a blasfemar en contra del tabernáculo de Dios y de los que moran en el tabernáculo. O sea, la prueba no cambia. Esta cuarentena, esta pandemia no va a cambiar el corazón de la gente. No. Va a evidenciar cosas. Pero de aquellos que son cristianos y que son sensibles a la voz de Dios, el Espíritu Santo va a aprovechar esto para que se cumpla lo que dice el profeta Oseas. La llevaré al desierto
y le hablaré a su corazón. La llevaré a la cuarentena y le hablaré a su corazón. Pero hay una nueva dimensión. Mire, ya me estoy deteniendo otra vez, ¿verdad? Esa es una costumbre, que Dios me ayude. Yo le digo a los hermanos que por eso me cuesta mucho a mí, me costaría escribir un libro, porque cuando siento el capítulo se quedó atrás y ya voy con otros capítulos adelante. Bueno, pero usted le suplico su indulgencia para poder oír el mensaje. La segunda que hablamos fue en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro es sacado de la cárcel, se abrieron las puertas y dijimos que era esta iglesia Filadelfia, esta iglesia Sexta, esta iglesia de la Parucía, esta iglesia, se le van a abrir las puertas de la cárcel. Yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Dios no quiere que seas prisionero de nada. Dios no quiere que seas prisionero del del pecado. Dios no quiere que seas prisionero del miedo, de ninguna manera. Dios lo que quiere es hacerte libre. A libertad hemos sido llamados. Y la Biblia dice, estad pues libres con la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Extraordinarios versículos. Bueno, de eso ya predicamos. Yo quiero continuar porque si no, no vamos a poder. Bien, hablamos de la puerta de la fe, que en medio de esto, aquellos cuyo corazón sea tocado por el Espíritu Santo, va a ser una puerta de la fe. La iglesia de la Parucía se le va a abrir la puerta de la fe sin lugar a dudas. También la puerta de la oración. Dijimos que la mayoría de la gente pues ora, algunos oran 3 veces al día cada vez que van a comer, y ahora que están en cuarentena pues comen 8 veces al día, entonces 8 veces al día oran, ¿verdad? Pero esta oración que sale de las entrañas, ese clamor, es esta iglesia a la que Dios le va a poner esta situación. Y sin lugar a dudas, a veces vienen estas pruebas en donde uno puede clamar un poquito más. Y una de las cosas que debería clamar es que hay un cambio, que no perezca cuando esto termine, ¿verdad? Porque ahorita todos estamos bien humildes, porque para dónde agarramos, ¿verdad? Pero cuando esto termine vamos a ver el resultado final de la prueba en nuestros corazones. No para ponernos a juzgar yo a otra persona o otra persona a mí, porque esa es una de las condiciones más paupérrimas del corazón humano, ¿verdad? Que siempre se fija en los demás, pero nunca en sí mismo. Y los 4 seres vivientes tienen ojos por dentro para tener mirada introspectiva, no solamente alrededor. La otra sería, el último que hablamos fue la puerta número 5, la puerta para el servicio eficaz. Interesante. Y ahí nos quedamos, solo déjeme decirle una cosa en esta puerta para el servicio eficaz. Cuando Pablo menciona esta puerta, y que no lo mencioné yo ayer, dice, se me ha abierto una puerta para el servicio eficaz y los adversarios son muchos. Entonces tenemos que entender que aunque seamos una iglesia de puertas abiertas, van a haber sinceramente adversarios, van a haber adversarios. Pero una cosa tenemos que saber, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso no es porque lo diga Sergio Enríquez, no es porque lo diga un libro de texto, no es porque lo diga un seminario teológico, no, eso es una profecía de Jesucristo que nunca falla. Y él dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra su iglesia. Pero no dijo que no iban a haber adversarios, ¿verdad? Yo me recuerdo que hace muchos años cantábamos un himno que en una de sus frases decía, de sus estrofas decía, contra nosotros nada se levantará. Entonces yo le dije a los hermanos, eso no es bíblico, eso hay que cambiarlo, porque ¿quién no se va a levantar contra nosotros? Si se va a levantar, si la Biblia dice que se van a levantar cosas. Entonces mejor cambiémosle, y si lo queremos cantar, les dije yo a los hermanos, congregacionalmente, en familia, ¿verdad? No me van a demandar por eso, porque les cambié su himno, pero contra nosotros nada prevalecerá, porque eso es lo que la Biblia así dice. Ok, pero hablando de servicio, mire este otro versículo, y aquí ya continúo para poder llegar a la tercera faceta cuando termine esta segunda, que es de puertas abiertas. 2 Corintios capítulo 2, verso 12, dice, cuando llegué a Troas,
para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Entonces la iglesia de puertas abiertas, esta iglesia sexta Filadelfia, la del arrebatamiento, la de la parucía, esa iglesia que va a ser guardada de la gran tribulación, se le van a abrir puertas para predicar el Evangelio. Es una iglesia que en todo momento va a haber la oportunidad para predicar el Evangelio. Siempre va a haber una puerta abierta para eso. Esto me recuerda a una hermanita muy amada, anciana, bueno, anciana hace mucho tiempo, ya pasó a la presencia del Señor, que tuvo un accidente mientras viajaba predicando por México. Ella era una predicadora y entonces tuvo un accidente y fue llevada al hospital en muy malas condiciones, pero el Señor la visitó y ella fue fortalecida. Y entonces en las noches, ya cuando se había terminado la visita, ella se levantaba de cama en cama para ir a predicarle a todos. Ella tenía una puerta abierta para predicar el Evangelio. Ella miraba una oportunidad en cada momento para predicar el Evangelio. Yo conozco muchos hermanos así. Los invitan a un cumpleaños, gustosamente van, pero ellos ya van pensando que cuando empiecen a darle los parabienes al cumpleañero, él va a hablar de Jesús, de plano que va a hablar de Jesús, aunque le tiren la piñata en la cabeza. Hay otros que dicen que tal vez el aniversario de algo, ellos dicen, está bueno, y siempre van a llevar esa palabra. ¿Por qué? Porque es una iglesia de puertas abiertas para la predicación del Evangelio. Entonces, prediquemos siempre, hablemos y prediquemos y vivamos el Evangelio, porque esa es una manera también de predicar, vivir aquello que creemos. Pero si predicamos y actuamos de una manera incongruente con lo que decimos, es más o menos como que si alguien me dijera, ¿me das un vaso de agua? Y yo le diga, sí, moviendo la cabeza diciéndole que no. Es incongruente. Entonces la iglesia de puertas abiertas es una iglesia que predica el Evangelio. Imagínese usted que yo le dijera, entonces hermanos estamos llenos de gozo, pero con la cara de limón. ¿Quién va a creer que estamos llenos de gozos y bien bravos? No, ¿verdad? Entonces el Evangelio debe de ser predicado con una convicción y con un fruto en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia también. Muy bien, yo quisiera seguir avanzando, a ver si el Señor me concede el hecho de poder llegar a donde quiero llegar. Miremos, está en Gálatas, capítulo 3, verso 21. Interesantísimo. Esta es la versión al día. Y la versión al día unió el versículo 21 y el 22. Déjeme leérselo, aunque está en el recuadro también. Entonces, el apóstol Pablo escribiendo, ¿es la ley de Dios contraria a las promesas de Dios? Por supuesto que no. Si pudiéramos salvarnos por la ley, Dios no nos habría proporcionado otro medio de escapar de las garras del pecado. Es que interesante. Del cual las Escrituras nos declaran prisioneros. La única manera de librarnos es por la fe en Jesucristo. Y esta puerta de escape está abierta para los que creen en Él. Entonces la iglesia Filadelfia es una iglesia de puertas abiertas que Dios abrió y nadie puede cerrar. Aquí yo diría que es la puerta de escape del pecado. Ya hablamos y sabemos que somos salvos. Esa iglesia tiene que ser salva, ¿verdad? Si no, no sería iglesia. Es la iglesia que está como candidata a ser llevada en el arrebatamiento. Así que estos ya son nacidos de nuevo, pero les están hablando de una puerta que les ayuda a escapar del pecado. Esto es interesante porque, miren mis estimados hermanos, para nadie puede ser un misterio, si somos sinceros, que el pecado nos anda rodeando, igual que el león rugiente, que anda alrededor de nosotros para ver a quién se devora. Entonces, deberíamos de ser veraces en la introspección que podamos hacer de nosotros mismos y
reconocer las cosas de las cuales no hemos podido ser libres y recordar que si somos de la iglesia de Filadelfia nos dejaron una puerta abierta para escapar de las garras del pecado. Ese vicio, esa actitud, esa forma de pensar, esos malos pensamientos, esa rebeldía, esa amargura, son pecados. Amartia en el griego, amartia, fallar, errar en el blanco, ese tipo de situaciones, ese ir y venir hacia imágenes pornográficas, ese anhelo de ver cosas que no deben de ser vistas, de hablar cosas que no se deben de hablar, todo eso es un pecado. ¿Por qué razón es un pecado? Porque es fallar en el blanco. Amartia, para traducción al español, es la palabra que quiere decir pecado. Pero cuando se explica esa palabra, quiere decir errar, fallar en el blanco. Eso nos da otra perspectiva de lo que es pecado, porque si a alguien le dicen usted es pecador, dirá, sí, ¿verdad? Y usted como es el super santo, y se va a defender. Pero si alguien está jugando tiro al blanco, ya sea con balines o con lo que sea, o con dardos, y no pegó en el centro, entonces a alguien le podría decir, mira, fallaste, no diste en el blanco. Y él no se podría, y vos nunca fallás. No, sí, fallé. ¿Qué puedo hacer? Fallé. Amartia, pecaste. Ese sería el lenguaje. Pero la Biblia dice que todos nosotros ofendemos a Dios. Así dice la Biblia en el libro de Santiago. Y que si alguno no ofende a Dios con lo que dice, con su boca, el tal hombre es perfecto. Pero dice claramente que todos ofendemos al Señor. Entonces, si esa es la condición en la que estamos, es una muy buena noticia que nos hagamos parte de esta iglesia llamada Filadelfia, que tiene puertas abiertas para escapar de las garras del pecado y que el pecado no me alcance más. Porque eso es lo que todos anhelamos al final de cuentas. Pues un día ser impecables. Continuemos. Este sería el final de las reflexiones respecto a la iglesia de puertas abiertas. Mire dónde termina. Mire, por favor, dónde termina. Y por eso yo insisto, esta es la única iglesia a la que le dicen una promesa. No vas a ver la tribulación. ¿Por qué? Porque tienes puertas abiertas y has guardado la palabra de mi paciencia. Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, para contextualizarlo con lo que acabo de decir. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Mire pues, ahora ya no es puerta abierta para escapar del pecado, ahora ya no es puerta abierta para nueva dimensión solamente, ahora ya no es puerta abierta para que no haya cárcel, ahora ya no es puerta abierta para todo lo que ya dijimos con anterioridad. Ahora él dice, después de esto, miré y vi una puerta abierta, iglesia de puertas abiertas. ¿Dónde? En el cielo. Y la primera voz que había oído, ¿cuál voz? Aquella que le habían dicho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escribe a las 7 iglesias. Aquella voz que oyó Juan en el principio del libro de Apocalipsis, la vuelve a oír. Y dice, la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía, sube acá, aleluya, y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Pero ese sube acá, ¿no le parece muy sugestivo? ¿No le parece que esta iglesia de Filadelfia es una iglesia de puertas abiertas que nadie puede cerrar? ¿No le parece que es impresionante que después de abrirse todas las puertas que ya explicamos, desde Noé hasta la última de Gálatas 3, 21 y 22, y ahora oye otra cosa? Primero mira una puerta abierta en el cielo. Mira una puerta abierta como Esteban, que vio al Señor y estaba parado a la diestra de la majestad. Y claro que todos los demás que no miraban nada, lo quisieron fundir y, por cierto, lo mataron, lo apedrearon. Pero lo interesante es que esto es lo que va a suceder. Hermanos, miren,
Yo no sé si me doy a entender, pero que Dios me ayude para poder darme a entender en esto que le quiero decir. La mayoría de la gente está tan preocupada por si le va a dar el coronavirus, no le va a dar el coronavirus, si va a tener que comer, si no va a tener que comer. Y yo le digo una cosa, aunque nos dé, no nos dé, que si el nuevo orden mundial, que si las élites de poder, que si todo lo que usted quiera, mire, por nada estéis afanosos. La única forma, la única forma es escapar de las cosas que vendrán. Algunos dicen, no, esa es la teoría escapista. No, pero es que la Biblia dice, rogad para ser tenidos por dignos de escapar. Entonces hay un mandamiento del Hijo que nos dice de por qué debemos orar. Y una es por escapar. Pues hay mucha gente que dice, no, yo no quiero escapar, esos son escapistas. Bueno, a mí un amigo me dijo una vez que estábamos hablando de esto, me dijo, yo la verdad que me quiero enfrentar al anticristo, porque eso sería, imagínate que la iglesia se va y el anticristo se queda sin adversarios, sería como la pelea del siglo y que uno de los dos perdió por default, ¿verdad? Porque no sé si por default se dice en el ámbito futbolístico, ¿verdad? Pero por no presentarse. Le dije, bueno, pues ahí me saludas al anticristo, pero yo sí, no, yo le estoy suplicando a Dios que me ayude a escapar. Algunos me preguntan y me dicen, hermano, ¿y qué vamos a hacer? Porque, mire, dicen que la vacuna contra esta cosa, ya va a estar, en unos cuantos meses va a estar y que va a ser obligatoria, pero esa vacuna, dicen algunos que va a empezar a hacer el sello y empiezan a exponer por qué razones. No lo dicen sin argumentos tampoco, ¿verdad? Y entonces yo digo, es que la Biblia lo que dice es que la iglesia de Filadelfia va a ser guardada de eso. Así que si van a poner el sello por medio de la vacuna, pues seguramente no estaremos ahí. O esa vacuna no es el sello, cualquiera de las dos cosas, porque mientras la iglesia de Filadelfia esté en la tierra, no puede manifestarse la gran tribulación. Mientras la iglesia de Filadelfia, la Odisea, sí, mientras la iglesia Odisea es la que dice Apocalipsis 7:14, ¿ah? Cuando dice, ¿de dónde ha salido? Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, han salido de la gran tribulación. Entonces sí hay una iglesia que está en la gran tribulación, pero hay una iglesia Filadelfia que tenía puertas abiertas. Y mire, yo le ruego a Dios que nosotros seamos de eso. Pero para empezar, para poder avanzar hacia hacer eso, lo primero que hay que hacer es creerlo con todo el corazón. Algunos hermanos me han preguntado, pero hermano, ¿no será que ya estamos en la gran tribulación? Vaya, qué bonita fe la que tenés, le digo, porque y no habíamos quedado que la iglesia se va antes, pues. No, hermano, pero es que mire lo que está pasando. ¿Pero qué está pasando, pues? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sigues respirando? ¿Estás vivo? ¿Sigues orando? No te han encarcelado por estar orando, no te han perseguido, no se ha desaparecido la iglesia. Bueno, ahorita no sabemos si nos desaparecimos y yo soy un holograma que le está predicando acá. Pero tenga usted la certeza que Dios vela sobre su palabra, dice el libro de Jeremías, para cumplirla. Ok, entonces, ahí se terminaría el segmento de puertas abiertas. Filadelfia, amor fraternal. Filadelfia, yo he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie podrá cerrar. Ahí se termina ese segmento. Ahora miremos la otra parte. Poca fuerza. Ay, Señor, aquí sí ya nos metimos en líos. Iglesia, poca fuerza. Si yo estuviera presencialmente ahí en la iglesia con todos ustedes, me atrevería a decirle, dígale al que está a la par suya, tienes poca fuerza. Y algunos le dirían, otros bromearían y otros se quedarían así bien bravos. A mí no me van a hacer repetir nada. Está bueno, no se preocupe. De todos modos es para poder interactuar con usted. Pero mire, le quiero leer el mismo versículo para poder explicar un poquito más. Le quiero leer el mismo versículo. No se le olvide poca fuerza, no se le olvide, porque lo vamos a utilizar. Pero déjeme leer una versión que se llama Martín Nieto, cómo traduce este versículo 8.
Dice, conozco tus obras, tengo abierta delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Eso ya lo concluimos más o menos, hay mucha tela que cortar, pero ya paré ahí. Pero mire cómo le dice la segunda parte, no le dice poca fuerza, porque a pesar de tu debilidad, poca fuerza igual a debilidad, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Entonces aquí yo veo varias cosas que las tenemos que analizar en lo que se refiere a la poca fuerza, en lo que se refiere a la debilidad. Y para empezar, miremos lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 29, 30 y 31, que el 31 ya es el arrebatamiento, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Padre Santo. Y en el versículo 31 se los lleva. ¿Cómo así? ¿Por qué no se llevó a la iglesia mucha fuerza? ¿Por qué no se llevó a la iglesia que decía, yo soy rico, mucho me he enriquecido y en nada tengo necesidad? ¿Por qué ahorita está trabajando en una iglesia que tiene poca fuerza? Porque, ¿sabe por qué? Porque cuando uno se siente débil, cuando uno siente que ya no tiene fuerzas, es cuando uno se acerca con mayor vehemencia delante del Señor. Es cuando uno obtiene de parte de Dios grandes cosas. Uno de los ejemplos bíblicos que se me viene a la mente es aquella mujer que había sufrido por 12 años en manos de los médicos de aquel tiempo, había perdido su fortuna, si es que lo tenía, y tenía una hemorragia por 12 años. ¿Se imagina? Esa señora tenía poca fuerza. Ella tenía anemia. Ya tenía anemia. Si le hubieran hecho un examen de hemoglobina, hematocrito, no sé cuánto le hubiera salido, pero quizá tenía menos de 6. Ella 12 años de una hemorragia continua. Eso era terrible. Tenía poca fuerza. Entonces todos iban alrededor del Señor en grande jolgorio. Aleluya, aquí venimos a la par del Señor. Yo imagino que algunos hasta tomándose selfies, ¿verdad? El Señor, yo y el Señor. Otros tal vez alrededor aprovechando la multitud. Se venden papas, manías, saladas, habas y toda la cosa. Porque siempre hay de eso, ¿ah? Y otros que iban como embelequeros, ¿ah? A ver qué el Señor hacía. Pero esta mujer no iba así. Esta mujer tenía necesidad. Su necesidad era que tenía poca fuerza. Así era. Entonces dijo, bueno, ya la vergüenza la perdí en los primeros años de esta enfermedad. Todo el mundo se enteró que yo tenía una hemorragia. Y como era su periodo que no podía ser menstrual, porque bueno, no era cíclico, sino que había sido 12 años. Y la ley decía que cualquier persona que tuviera hemorragia de esa naturaleza estaba inmunda y que lo que esa persona tocara también quedaba inmunda. Entonces todo el mundo se le alejaba. Ella era débil, era muy débil. Y cuando uno es muy débil, no le queda otra cosa más que ir y pedirle a Dios. Por eso fue que Eliseo rompió las yuntas, los bueyes, los hizo pedazos, y porque él no quería tener un lugar a donde regresar si Elías lo confrontaba. Hay mucho cristiano que todavía es muy fuerte, demasiado fuerte, y Dios nos está llevando a estas condiciones para que nos demos cuenta que nuestra vida es frágil y que no somos fuertes. Aunque sintamos que somos fuertes, no lo somos. Entonces la mujer se tiró a los pies y en un mar de pies avanzó.
¿Y por qué digo que en un mar de pies? Porque ella lo único que miraba era el borde del manto del Señor. Ella no estaba mirando el cuello del manto del Señor. Ella no estaba mirando el cabello del Señor ni las barbas del Señor. Dice la Biblia que lo que ella decía era: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Se arrastró la poca fuerza, la débil. Se arrastró. Y cuando llegó, tocó el borde del manto y el Señor se detuvo. Y ¡ay, Dios mío! Se detuvo. ¿Quién me tocó? Y nadie le atinaba. Todos los discípulos: Señor, por favor, si todo el mundo te está apretujando aquí. No, Pedrito, guarda tus distancias. Alguien me tocó con fe porque virtud salió de mí. No fueron ustedes. ¿Quién me tocó? Él sabía quién le había tocado. Aquella mujer tuvo que confesar eso. Dios quería que lo confesara, Dios quería que hablara, porque no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, aunque muchos no lo crean. Aquella mujer, poca fuerza, resultó bendecida en ese momento. ¿Sabes una cosa? Dios no quiere que confiemos en nuestras fuerzas. Dice: aquellos confían en sus caballos y en su fuerza, mas nosotros, en el nombre de Jehová, confiamos. ¿Sabes qué le dijo David? Tan famoso lo que le dijo David al gigante. Le dijo: tú vienes a mí con lanza, con jabalinas, con escudo, con grebas, con escudero, con espada, con, qué sé yo, bombas atómicas, químicas, biológicas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has afrentado. Y hoy le voy a dar tu cuerpo a las aves de los cielos, te voy a cortar la cabeza. Uy. Ese sí no estaba confiando en sus propias fuerzas, él estaba confiando en Dios. Entonces él permite periodos de, llamémosle así, tribulación. Por eso dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por eso dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. No dice de la tribulación, sino de muchas tribulaciones. Entonces la iglesia poca fuerza, la iglesia débil, se tira delante del Señor y el Señor aumenta su vigor. Aquí lo dice: Él da fuerzas al fatigado. ¿No dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis cansados, yo os haré descansar? Él da fuerzas al que no las tiene y aumenta el vigor. Miremos otro versículo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Esto que le estoy diciendo a mí me causa mucha alegría saber que de alguna forma, aún en esta prueba, nos damos cuenta que somos impotentes ante muchas situaciones. Somos impotentes ante lo microscópico, ante el microcosmos. No lo conocemos, ni el macrocosmos, ni el microcosmos, no lo conocemos. Y por eso es que estamos pagando esto, el pato de no conocer eso. Estamos pagando el pato de no conocer el microcosmos. Y eso ha puesto de rodillas a toda la humanidad. Dios lo permitió. 1 Corintios 1:27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Bueno, esta es otra situación. Dios, francamente, ¿por qué escoge lo débil, hombre? ¿Lo débil anda escogiendo Dios? Según dice acá, pues, el apóstol Pablo, si alguien no está de acuerdo, alégrenle a él, pero aquí dice que eso fue lo que Dios escogió, para avergonzar a lo que es fuerte. Por la misma situación, por eso es que la Biblia también nos dice: a los ricos envió vacíos y a los pobres envió saciados. ¿A qué se refiere? ¿Está hablando de diferencias de clase social? No. Está hablando a la gente que se cree rica en cosas, en conocimiento, en un montón de cuestiones, y cuando le predican el evangelio, sí, pero lo que pasa que no, y no recibe la palabra. Pero el pobre, el necesitado, ay, hermano,
el hambriento hasta lo amargo le parece dulce. Y entonces se recibe la palabra y Dios lo envía saciado, lo envía saciado. Es como aquel muchachito, ¿verdad?, que está acostumbrado a grandes viandas y banquetes en su casa y a veces deja por aquí, el papá lo tiene que obligar a que se coma y mira que hay muchachitos que quisieran estar ahí. Bueno, no le hable mucho, lleve un día a un muchachito de esos. O cuando ya se termine esta pandemia podamos ir a los restaurantes y un muchachito de la calle le pide una limosna, le digo, no te voy a dar limosna, vení, come conmigo, sentate aquí y dígale a su hijo, mira cómo come aquel, ese sí es agradecido. ¡Ja! Ni los tenedores va a usar. Bueno, sigamos acá. Dios escoge a lo débil, lo débil, lo débil, lo débil. Ay, Señor Jesús. Creo que hay otros versículos acá que nos van a hacer reflexionar mucho. Mire el apóstol Pablo, aquí en 2 Corintios 12, desde el 9, 10, 11, 12, todo habla de lo mismo, pero enfoquémonos en este. Por eso me complazco en las debilidades. Mire este apóstol, pues, se complacía en las debilidades, en insultos. ¿Usted cree que solo a nosotros nos insultan por Facebook? Mire, entre paréntesis le voy a decir una cosa. Todos ustedes que insultan por Facebook, los bendecimos. ¿Sabe por qué? Porque según Mateo capítulo 5, nos bendicen ustedes al insultarnos, porque dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces el apóstol Pablo ahora dice, me complazco en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Mire, se complacía en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y angustias. 5 cosas. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Aleluya. No cuando yo digo que soy fuerte. No. Es cuando a través de estas cuestiones, debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, angustias, uno se siente debilitado y llega delante del Señor. Señor, tú me conoces, tú sabes, tú me hiciste, me formaste en el vientre de mi madre, Señor, en lo secreto fui formado, no se te escapó, en mi embrión vieron tus ojos. Todos los versículos esos hermosos que sabemos y de repente nos llegamos a considerar de esa manera y empieza desde adentro a fluir el Espíritu Santo y terminamos diciendo lo que dice Joel, diga el débil, fuerte soy. Hermoso. Miremos el versículo 9, se recuerda que le dije 9, 10, 11, todo eso está contextualizado, pero para irlo desgranando, el versículo anterior, acá dice, y él me ha dicho, mire qué impresionante este versículo, él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué tremendo, porque es el poder de Dios. El poder de Dios tiene que ser perfecto, definitivamente. Pero aquí dice que se perfecciona en la debilidad para que nosotros lo podamos verdaderamente utilizar. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Iglesia, poca fuerza. Iglesia bendita. Dios, si has estado sintiendo esa debilidad, ese cansancio, incluso si te has sentido agobiado, con dudas y todo, es tu debilidad. Pero esa debilidad Dios la puede convertir en una fortaleza muy grande. Miremos otros versículos importantísimos acá. Oh, mire Hebreos 11:34, es impresionante. Es impresionante. En medio de la batalla, mire lo que pasó, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, y se hicieron poderosos en la guerra, y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. O sea que estos héroes de la fe, porque estos son los héroes de la fe,
Aquí está hablando de los héroes de la fe, se recuerda la puerta de la fe, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de los héroes de la fe. Y estos héroes de la fe, dice que eran débiles. Pero por la fe, como ya explicamos en los 2 versículos anteriores, al rendirse delante de Dios, fueron hechos fuertes. Pero no se quedaron ahí, sino que ahora se hicieron poderosos. Es decir, de débiles a fuertes y de fuertes a poderosos. Pero no se quedaron ahí. Ahora, en vez de ser perseguidos, persiguieron a sus enemigos y los pusieron en fuga. Ejércitos extranjeros los pusieron en fuga. Eso me recuerda un himno que pues ahora no nos hemos podido estar cantando, ¿verdad? Congregacionalmente, pero ya va a llegar el día, tranquilos, todo tiene su tiempo. Pero perseguí a mis enemigos, los alcancé bajo mis pies, los desmenucé. Entonces, creo que eso estamos hablando, no, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Estamos hablando de potestades, estamos hablando de miedos, de temores, de debilidades, en donde el Señor nos hace fuertes, nos hace maduros. Iglesia bendita, tú eres una iglesia poderosa, vas a ser majestuosa y vas a ser gloriosa. Dios lo prometió, eso no proviene de hombre, Dios lo prometió. Dice que Él va a presentarse a sí mismo una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa. Él lo va a hacer. ¿Para qué lo puede hacer? Pues puede utilizar a quien Él quiera, porque Él es el jefe, Él es Dios. Bueno, miremos otro versículo. Hebreos capítulo 5, versículo 2, nos deja ver, leámoslo. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Entonces, Dios permite, por eso es que Dios no mandó ángeles a pastorearnos, ¿verdad? Ellos son grandes predicadores, son mayores que nosotros los humanos, los ángeles. Pero aquí dice que nosotros nos podemos presentar o mostrar pacientes con aquellos que están en la ignorancia o extraviados, porque conocemos la debilidad, así como el Señor. Mire el siguiente versículo, que está concatenado con este del capítulo 5, el capítulo 4, verso 15. Mire cómo dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vaya, ahí se aceptó que somos débiles, ¿no? Sino que fue probado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Esta es la versión Arca Fernández, pero en la versión de las Américas no dice excepto el pecado, sino que dice que fue probado en todo y fue igual a nosotros, pero sin pecado, porque Él no tuvo pecado. Pero el punto es que sí conoció la debilidad. Siendo Dios, no tuvo como cosa que aferrarse a ser igual a Dios. Se hizo hombre y no se quedó en hombre, se hizo siervo y no se quedó en siervo, sino que murió. Allá van 3 cosas que Él se está despojando. Murió, y no solo murió, fue una muerte de cruz, y estaba escrito: maldito aquel que colgara en un madero. Entonces Jesús llevó la maldición nuestra en la cruz del Calvario. Es como Él es bendito, la maldición se difuminó y quitó el acta de los decretos que nos era contrario, la clavó en la cruz. Por eso es que las maldiciones no son para ti. Tú has recibido a Cristo en tu corazón. No deberías de estar esperando que te va a caer un garrotazo del cielo y maldiciones. No, hombre, te van a caer bendiciones si estás en esa condición. Aunque Dios puede utilizar el látigo también, ¿verdad? Pero para tu propio bien. Por eso dice la Biblia que el que reprendido endurece la cerviz, de repente, ¡pah!, será quebrantado. Y no habrá para él medicina. Bueno, pero sigamos acá. Mire esto, este versículo, Biblia textual, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Recuerde que le estoy hablando de la iglesia poca fuerza, ¿ah? Y sabéis que por una debilidad de la carne os proclamé las buenas nuevas la primera vez. O sea, déjeme así imaginarme. El apóstol Pablo está enfermo. ¿Cómo así el apóstol Pablo enfermo?
Pero no es el que sana a los enfermos. ¿Cómo se puede enfermar? Sí, pero tenía una enfermedad. Hay gente que no comprende esto ahora, o no lo quiere comprender. Pero Dios usa a aquellos Job que están enfermos para sanar a sus amigos. Dios usa el río sucio del Jordán para limpiar al leproso Naamán. Así es Dios. Dios es bondadoso para que ninguno se ufane delante de Él. Entonces Gálatas 4:13. Sabéis que por una debilidad de la carne os proclamé las buenas nuevas por primera vez. Pablo estaba entonces en ese momento definitivamente enfermo. Y por esa enfermedad lo quisieron auxiliar. Cuando lo quisieron auxiliar, él empieza a decir, bueno, miren, la realidad es que Cristo es grande y poderoso. No se preocupen ustedes, Él está conmigo. Parece que el cronómetro me está diciendo que debo de callarme, pero a mí no me mandan los cronómetros. Sí, ya vamos a respetar el tiempo, ahorita vamos a irnos. Solo le quiero enfatizar que a veces las debilidades de uno hace que vaya a proclamar el Evangelio. Conozco un hermano que lo involucraron sin saberlo él. Firmó un papel, este hermano no es de la iglesia, es de otra iglesia, hermana, amiga, hija. Y al firmar ese papel no se dio cuenta que estaba firmando una sentencia. Y entonces lo llevaron a la cárcel en una debilidad. Y él me decía, los primeros meses yo lloraba. Los primeros 3 meses, me decía él, yo lloraba y me preguntaba por qué, y que la injusticia y todo lo que... Pero luego, como que asimiló la prueba y empezó a bendecir a un montón de gente. Cuando yo llegué a conocer lo que el Señor había hecho por medio de él, era glorioso. Habían no sé cuántos privados de libertad siguiendo el mensaje del Evangelio que aquel hombre estaba dando, y oraban, cantaban y oían la palabra de una manera impresionante. Así me imagino a Pablo acá, que por una debilidad proclamó el mensaje a un grupo de personas. La iglesia poca fuerza. La iglesia poca fuerza es aquella iglesia que todavía tiene un poquito. ¿Qué tienes en la casa? Un poco de aceite. Esa iglesia es la que Dios va a utilizar para que nadie se ufane delante del Señor. Es que yo era tremendo, leía la Biblia mucho, ayunaba y lloraba, y como dijo el publicano, doy diezmos todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana, y no soy como este publicano, dijo aquel tipo, ¿verdad?, que está aquí a la par mía. Para que nadie diga eso, los débiles. Entonces Dios va a permitir debilidades para que podamos al final de cuentas decir, fuerte soy. Bueno, aquí está el versículo 2 Corintios 12:9, lo regresé. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El tiempo se me ha terminado para esta despedida del retiro, de la segunda faceta del retiro, porque van a ser varias facetas, ya le conté, ¿verdad? La próxima semana seguimos con pastores poderosos en la palabra, que usted todavía no los conoce y que son una gran bendición. Tal vez para eso Dios permitió eso, ¿verdad?, para que nos conozcamos. Vamos a ver, finalizo acá, aunque tengo otro montón de versículos, pero finalizo aquí. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ya vio? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aún la oración, aquellos que dicen, Señor, ni siquiera sé cómo orar, enséñame a orar como tú oras, ese va a tener una gran bendición, porque el Espíritu va a interceder a la par de él. Quiero bendecirlo en el nombre de Jesús. Quiero agradecerle a Dios por haberme permitido vivir en esta época, hermosa época, hermosa. Nuestros
padres espirituales, los que nos antecedieron, los héroes del Evangelio que nos antecedieron, que les costó sangre, sudor y lágrimas llevar este Evangelio al lomo de bestia, a las montañas de nuestros países. Jamás se imaginaron que nosotros íbamos a vivir una época como esta. Los bendecimos a ellos y a sus familias, esa gente que empezó el mensaje del Evangelio aquí en Guatemala hace ya más de 100 años. Que Dios los bendiga. Bueno, ya están con el Señor, ¿verdad? Pero sus familias, aquellos que se esforzaron, simple y sencillamente estuvieron construyendo para que nosotros ahora demos los toques finales a esta construcción maravillosa que es una casa para el Señor. Qué lindo que me ha tocado vivir este tiempo. Gracias, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor. Aquellos que están necesitados, envío una palabra de bendición. Y así como tu palabra dice que en todo lugar en donde nos reciban, nos abran las puertas de su casa, nosotros proclamemos paz a vosotros. Y esta gente nos ha abierto las puertas de su casa. Yo proclamo paz, para que los hijos de paz que habitan ahí reciban esta paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Y bueno, ya mañana es sábado, van a haber muchas actividades en diferentes iglesias, de actividades cibernéticas me refiero, ¿verdad? Domingo también. Continúe, péguese a su congregación, salude ahí a su pastor, bendiga a su pastor. Lunes, martes y el miércoles nos volvemos a encontrar en esta plataforma que nos hemos puesto de acuerdo los ministros que participamos en esta red, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya les vamos a pasar el programa de quiénes son los que van a predicar en el próximo segmento de la próxima semana. Un beso cibernético no contaminado. Dios los bendiga. Del Retiro Internacional Virtual de Verano 2020. Año de la Reconciliación.